Bueno, les voy a mostrar ahora, o vamos a iniciar el tema del barroco en los países protestantes. Recuerden que hemos visto antes a los países católicos, ¿no? A las cortes católicas. Vamos a empezar con Rembrandt, que se llama, como ustedes verán ahí, Rembrandt Harmenson o Harmenson van Rijn o Rembrandt van Rijn, así se lo denomina, pero nosotros vamos a llamarlo Rembrandt. Bueno, Rembrandt es un maestro de la pintura y también del grabado. Él nació en Ámsterdam, es decir, en los Países Bajos. En su obra vamos a ver distintas cosas, retratos, paisajes, pinturas narrativas, de todo un poco. Él estudió en una universidad, en la Universidad de Leiden, porque era un hijo de una familia que era acomodada. El padre era molinero, la madre era la hija del panadero. Los panaderos tenían, digamos, una alta posición entonces, ¿no? Después de eso, él estudió pintura en un taller y por un tiempo, y después en un periodo corto estuvo con Pieter Lastman, que fue uno de sus maestros. Pero ya en 1624-25 armó su propio estudio donde también daba clases de pintura. Él empezó a trabajar como retratista y en su juventud alcanzó un gran éxito. Pero toda su vida se vio marcada por una caída económica constante, razón por la que fue perdiendo clientes y finalmente muere directamente en la pobreza. Aquí les estoy mostrando un autorretrato de él siendo muy joven, ¿no? Y ustedes verán que es bastante realista, ¿no? A pesar de algunos elementos que vemos por allí. Él desarrolla una profusión de autorretratos que vamos a verlos luego, ¿no? Suman como 100. Y en ese sentido podemos ver cómo cambió física y psicológicamente también él, ¿no? Y también esos autorretratos dan cuenta de su desarrollo pictórico, que enmarcándose siempre en el estilo barroco, varía, profundiza. Él camina por senderos que nos muestran el alcance del estilo y el dominio y la búsqueda creativa, digamos, de las posibilidades materiales y técnicas. Con esos autorretratos él compone una suerte de autobiografía, ¿no? Que es la única en la historia del arte. Bueno, en este autorretrato podemos apreciar la originalidad del pintor, pues si lo ven es un autorretrato y lo que está más en sombra es el rostro, porque lo que está iluminado es el fondo. Eso puede entenderse de alguna forma como algo extravagante, porque se supone que lo que debería estar en luz es el rostro. Pero aquí solamente es la mejilla y la oreja y parte del cuello, ¿no? Bueno, en esta obra ya están trazados los lineamientos de su pintura. El claroscuro es una de sus fortalezas, de sus espadas, diremos, ¿no? Las luces dirigidas y tenues. Las sombras profundas y espaciales. Es como que la sombra es la que define el espacio y las formas que parecen brotar de ella, ¿no? Si bien se puede decir que tiene alguna influencia de Caravaggio, él no muestra esos contrastes altísimos entre lo que es encandilante y esa negritud de lo profundo, sino más bien que el aire, la atmósfera son más densos en Rembrandt. Obsérvese que este autorretrato, más que dejar constancia del rostro del pintor, es como una especie de ejercicio de claroscuro, como un acto de atrapar la luz en el seno de un ámbito oscuro, ¿no? El pelo tiene, como ustedes verán, reflejos que hace a la tridimensionalidad de la forma y también de la luz, que en este caso roza
e ilumina esos rizos, esos rulos que están más sueltos y que se ubican hacia afuera de la masa del pelo, ¿no? Del cabello. Bueno, esos rizos no están pintados, sino que están hechos por sustracción. Es decir, que él ha pintado el fondo y después de que se ha secado, pinta la masa del cabello, ¿no? Y en fresco, con el palo del pincel, le va quitando en forma de rulos la pintura, dejando de esa manera ver el fondo de lo que estaba pintado antes. Y eso no es extraño en alguien que no solo es pintor, sino que también es grabador. Es la punta seca, este es un autorretrato de él hecho en agua fuerte, ¿no? Pero es la punta seca en mayor medida y las aguas fuertes con las que hace estos desarrollos, unos desarrollos enormes, como verán en algunos como este o como este otro grabado, ¿no? Estos grabados no son todos de esa primera época, pero se los muestro como para que tengan una idea de esa parte de su producción. Fíjense, es una soltura increíble la de la línea y una capacidad de producir estos oscuros y estos claros de una manera tan dúctil, ¿no? Bueno, les voy a mostrar ahora esta obra que se llama El pintor en su estudio. Esta es una de sus primeras obras. Se trata de una obra de carácter intimista que muestra posiblemente lo que sería su estudio, ¿no? Lo que destaco es el naturalismo realista de la habitación, ¿sí? Y de los escasos objetos que podemos ver ahí en ella. Es como si fuese una habitación desnuda, ¿no? Con el atril y el lienzo ahí en el primerísimo plano y también en la zona más iluminada, ¿no? El resto de la habitación es más oscura y, por ejemplo, a la izquierda está la mesa y posiblemente un autorretrato de él, ¿no? Y a la derecha hay una puerta cerrada, pero también esos dos lugares están más en oscuridad, ¿no? Como temática, es una temática intimista y entendemos que esa temática es propia del barroco protestante. Les voy a mostrar ahora esta obra que se llama Jeremías. Se supone, o posiblemente Rembrandt debió haber leído la Biblia una y otra vez, tratando de penetrar en el espíritu de los episodios bíblicos. Ustedes piensen que él es protestante y es una práctica del protestantismo la lectura profunda de la Biblia, ¿no? Bueno, él entonces con estas lecturas ha sido capaz de introducirse bajo la piel de esos personajes, no solo en los retratos, sino que de alguna forma llega a los movimientos del alma de esas figuras. Por eso es que las historias bíblicas de él son tan diferentes a las que hemos venido viendo o a las que se han hecho hasta entonces. Apenas él necesitó grandes movimientos y actitudes para expresar esa intimidad de las escenas, ¿no? Rembrandt nunca es teatral. Ustedes recuerden lo que es, por ejemplo, estos grandes movimientos, estos despliegues, por ejemplo, de Rubens, y esa teatralidad de Caravaggio, de Rubens. Bueno, en este caso no, él no lo necesita, ¿no? Él también observó la población judía de Ámsterdam para dar con los tipos de los relatos bíblicos. Así él va ajustando los temas y las iconografías según su propia experiencia. En esta obra podemos ver a un anciano que se supone que es Jeremías, que está vestido muy ricamente y que está sentado sobre una roca y meditabundo, ¿no? Atrás
si se fijan atrás a la izquierda, se encuentra la ciudad incendiada. Por eso es que Jeremías está con ese espíritu tan entristecido, les diré. A un lado podrán ver ustedes una cantidad de objetos preciosos que es parte del relato de Jeremías, al que se le atribuye, según una obra de Flavio Josefo, que le entregaron esos objetos para que los sacara de la ciudad en llamas, ¿no? Ahora, la estructura compositiva, como ustedes verán, está en diagonal. Es un entorno que se abre a lo indefinido. Vemos por un lado allá la ciudad y después vemos una arquerías acá, ¿no? Unas arquerías y una arquitectura, pero es, como les digo, muy indefinido. Excepto el traje de Jeremías, lo demás está pintado con colores pardos, con tierras, ¿no? Como les digo, destacan ahí esos objetos preciosos, y él es un maestro en la evocación y la resolución de esos efectos en los objetos brillantes, en esos objetos resplandecientes. Si ven el contraste de luces y sombras aquí, aumenta de alguna forma o bastante notablemente la intensidad emotiva de la escena. Les muestro, fíjense, hay un detalle para que vean que con pocas pinceladas él puede dar esa sensación de lo brillante, ¿no? No es sencillo eso, no es sencillo pintar lo dorado y lo plateado. Ustedes piensen que lo dorado es amarillo, pero tiene brillo. Está bien, uno diría, sí, le pongo blanco y sí, pero hay que ponerlo en el lugar que tiene que estar y hacer los gradientes necesarios para que estas cosas parezcan metales y no azul en este caso o amarillo esto, ¿no? Entonces eso es toda una maestría propia de, en este caso, de Rembrandt, ¿no? Les iba a mostrar estos retratos donde se observa cómo es el análisis de las luces y las sombras en los retratos, en los que demuestra él una compenetración al carácter emotivo al que yo hacía alusión. Les muestro ahora esta otra obra que se llama El filósofo, que es un cuadro espectacular, es un cuadro hermoso realmente, ¿no? En el que se presentan dos figuras, ¿no? El filósofo anciano ahí atrás, que está cabizbajo, que tiene las manos tomadas en una zona de luz, y en realidad debería decir yo que es una zona de menor cantidades de sombras, porque fíjense qué sombría que es toda la pintura, ¿no? Y bueno, y acá a la derecha abajo tenemos a esta mujer también anciana que está avivando el fuego, es decir que hay dos focos de luz en la escena, uno que es de la luz del sol o de externa y otro que es el de la luz del fuego, que es bastante más tenue. Bueno, la escena, como ustedes verán, se divide en dos partes. Y esa división está dada por una escalera en espiral que es bastante aparatosa por la forma y por el tamaño en relación con la habitación. Pero esa cualidad, esa cualidad de mueble enorme ahí, se ve mermada, si observan, por esa sobriedad que le otorgan las sombras con las que está pintada, ¿no? El anciano de alguna forma está ensimismado, como en un momento de meditación, de reflexión, y eso le da a la obra, junto con las luces, ¿no? Esas luces doradas, una cierta melancolía. El movimiento compositivo que le da la luz con estos dos focos marca obviamente y evidentemente una diagonal, ¿no? Acá hay una diagonal entre los dos focos de luz.
Em, Esas luces, como verán ustedes, están en el borde del cuadro y en ese sentido abren la imagen o insinúan que desde afuera proviene una luz, es decir, hay una afuera, ¿no? Hay un más allá, algo que se continúa. Pero lo mismo que acá, fíjense que el fuego está cortado, les diré, ¿no? Entonces se abren esos bordes del cuadro. La escalera, sin embargo, por esa forma que tiene, nos lleva hacia el fondo, se hace profunda, digamos, y después hacia arriba, y en ese sentido abre estas otras direcciones, es decir, no solo hacia los costados, sino hacia el fondo. Y hay una línea ondulada, bueno, unas cuantas, pero esta principalmente, hay otras que las continúan, ¿no? Pero hay esa línea ondulada marcada, que es la que da la forma de caracol, y las luces tenues rozando esas formas onduladas crean un ambiente atmosférico con mucho movimiento. Yo no diría dinamismo, en el mismo sentido en el que hemos dicho dinamismo en las obras de Rubens, porque este barroco es un poco distinto, es algo más reservado, es más grave, no tiene esas estridencias, sino que se despliega con una poética de las sombras que levemente se retraen al ingreso cálido, les diré, y casi tímido de la luz. Voy a mostrarles ahora otra obra que se llama La lección de anatomía. Este es un retrato de un grupo, o es un grupo de retratos, les diré, el primero de Rembrandt, ¿no? Esto fue un encargo del gremio de los cirujanos. El médico, que es como ustedes distinguirán, es el doctor Tulp, que está dando una clase. Y se sabe que por los historiadores hasta quién es el cadáver. Parece que era un ladrón que lo habían ahorcado ese día o algo así. Es increíble, ¿no? Y se sabe el nombre todo del muerto, inclusive que era alguien del pueblo, ¿no? Bueno, y los demás personajes son personas de dinero, ¿no? Que han pagado para formar parte de este retrato colectivo. En ese entonces las clases de anatomía con disección de los cuerpos fueron bastante poco frecuentes, ¿no? Y era casi un espectáculo. Y en esa época se convirtieron estos eventos como eventos sociales muy, muy importantes. Ahora, si miramos el cuadro, el muerto está tendido al estilo de los Cristos. Han visto que los Cristos que hemos visto se encuentran así tendidos, ¿no? Una figura lívida en su color, es decir, que parece realmente muerto, y es el que recibe la mayor luz del cuadro, que cae prontamente o rápidamente ahí en sombras. La obra fue restaurada varias veces y tiene agregados posteriores, como posiblemente sean estos dos personajes que están ahí atrás. Es interesante ver el carácter de los retratados, ya que el doctor Tulp muestra esa seguridad, a diferencia de los demás que están atentos a lo que ven, como entusiasmados, de alguna manera en tensión, curiosos. La obra, como ustedes verán, es de un naturalismo realista, tanto en los rostros como en los movimientos y en la iluminación también. Aunque no sabemos bien de dónde viene la luz, ¿no? O cómo puede iluminarse así, con esa luz de tipo caravallista, esa luz más bien blanca, contrastada, en un ambiente tan oscuro. Las golas y los cuellos blancos, ustedes fíjense cómo contrastan fuertemente con la ropa negra, con los ropajes negros, y también con el fondo que es oscuro, permitiendo que se vean estos detalles particulares por el uso que hace este hombre del claro oscuro, en el que es un verdadero maestro, ¿no?
iluminación de este cuadro se enmarcaría dentro de lo que conocemos como tenebrismo. En esta imagen en particular que yo tengo acá, se ve más iluminada de lo que en realidad es. Bueno, acá tienen algunos detalles para que vean esto que les digo del naturalismo realista. Fíjense los bigotes, por ejemplo, de los personajes, la actitud, el color de las pieles, estos arreboles que tienen ahí en la oreja o en la cara, y el carácter que tiene cada uno. También observen la tridimensionalidad de las manos, la diferencia de los materiales como el metal o estas telas más livianas, y el interior del cuerpo de este muerto, ¿no? Bueno, voy a continuar con este autorretrato también, que es autorretrato con Saskia. Saskia es su primera mujer, ¿no? Esta obra es un autorretrato y a la vez es una escena de la intimidad de Rembrandt, ¿no? Los dos personajes, fíjense cómo están brindando con nosotros y todo. Es hermosa esta pintura, a mí me encanta realmente. Fíjense que ellos nos miran y cómo abren el espacio hacia donde nosotros estamos, como invitándonos, como compartiendo este momento de risas, ¿no? De alegría. En la pintura podemos ver la forma pictórica, ¿no? Una forma pictórica por excelencia. Adviertan ustedes la disolución que hace de los contornos, de las formas, de las figuras, cómo opera con manchas coloreadas, ¿no? Como un elemento de su propio lenguaje, ¿no? De su lenguaje visual. El color o los colores se ven siempre matizados, ven que no usa colores así puros, fuertes, sino que siempre en esa elaboración particular de los colores, ¿no? Y también se ven de alguna manera virados a la luz dorada que entorna y que define los detalles. Ahora, todo ese detallismo, ustedes recuerden que proviene de su tradición flamenca, y el grosor de la pintura, estas manchas coloreadas, se logran con su técnica, que como bien les dije desde el principio, él anda en estas búsquedas de generar luminosidad y estas búsquedas de trabajar con los materiales de una forma particular de él, que les voy a explicar en el próximo video, a ver si termino con Rembrandt.